dos finales distintos. Hicieron la guerra de manera similar, pero los dos tienen dos finales distintos. Ramón Marín entregó las armas en septiembre de 1902. El vicecónsul tiene unas palabras de agradecimiento, reconoce el trabajo que hizo Ramón Marín para proteger las minas y proteger a sus compañeros. Siguiente. Pero Polidoro Ardila murió a mediados de 1902. Murió entre agosto y septiembre. Entonces, uno sobrevivió, el otro falleció. Polidoro Ardila no falleció en Santander, sino en el Magdalena. Siguiente. Pero solo uno se recuerda, es mi idea final, solo uno se recuerda, que es Ramón Marín. Se le reconoció el título general en la década de 1930. Fue respetado por sus compañeros, sobresalió como un general importante en medio de la guerra de los 1000 días, no fue después. El mismo Rafael Uribe ha encontrado cartas que revisé para Santander hablando de Ramón Marín. Tiene una memoria que es la de Gonzalo Páez, donde Ramón Marín es prácticamente el protagonista. Pero murió pobre. ¿Por qué tanto reconocimiento y murió pobre? Eso es una de las ideas que queda acá en el aire para poderla pensar más adelante. Pero es un hombre transhistórico que seguimos pensando. Y seguimos pensando también por todo el trabajo que ustedes hacen. O sea, esos encuentros de marmatólogos, recordar el fallecimiento de este hombre, Ramón Marín, nos hace pensar más en su vida. Más en qué hizo antes de la guerra, qué hizo en medio de la guerra, por qué murió pobre, pero se le recuerda mucho. Polidoro Ardila nadie lo sabe. Yo fui la primera persona que pudo seguirle el rastro a él, y de manera más o menos bien hecha, porque es muy difícil. Por ejemplo, yo no tengo fecha de nacimiento, yo no sé mayor cosa de su vida familiar, salvo los hermanos que combatieron en la guerra, pero no sé más. Polidoro Ardila no tiene foto, no tiene nada más, pero Ramón Marín sí. Entonces es muy interesante que se sigan discutiendo estos temas. Siguiente. Ya, lo último. En mi trabajo de maestría yo hice una base de datos donde recopilé 14.000 personas que lucharon en la guerra en Santander. Un trabajo muy sistemático, muy serio, de prácticamente año y medio. Muchas de esas personas que lucharon en Santander eran parte del ejército del gobierno, personas que se sumaron a la guerra desde el Tolima, o sea, eran tolimenses. 43 militares, de ellos 4 eran de Honda. Abelardo Caicedo, que en 1900 tenía 25 años, subteniente. Lorenzo Santander, ustedes ven ahí la información. Luis María Cárdenas y Pablo Elves Richaud, 20 años, subteniente, de Honda, vale. Pero, siguiente, lo último, había una persona de Marmato, su nombre es Eustaquio Torres, tenía 23 años, era soltero, nació en Marmato. El 26 de abril de 1900 era teniente del batallón Cundinamarca de la 5ª División del Ejército del Norte. Ese Ejército del Norte nació en la misma dinámica de la guerra, tuvo casi 18 divisiones, en su mayoría estaban en Santander. Santander era, digamos, estaba la guerra un poco más fuerte. Del batallón Cundinamarca, la 5ª División. La 5ª División nació en Cundinamarca, en Boyacá y en el sur de Santander. El 23 de mayo sigue siendo teniente, cambia de compañía, y el 6 de diciembre de 1900 es capitán de la primera compañía del batallón Cundinamarca de la 5ª División. Ahí se me pierde el rastro de Eustaquio Torres, pero eso pues, me permite pensar también que los hombres están movilizados, pero las mujeres también. Las mujeres están movilizadas en su casa, protegiendo, por ejemplo, si ese hombre tenía familia allá, a sus hijos, mientras él cruzaba el río Magdalena para luchar una guerra, que si bien interesaba, si bien no, porque la guerra no solamente mueve pasiones políticas, mueve también intereses económicos, intereses emocionales. Bueno, muchísimas gracias.